veces estas apariciones repentinas, estas situaciones paranormales en nuestros hogares o a aquellos a los que les haya tocado pasar por una situación paranormal, no encuentran explicación, ¿no? Pero todo tiene una explicación siempre. Hay gente que dice, en mi casa nunca había pasado nada y de repente comenzó a suceder. En este caso, la historia que voy a compartir habla un poquito de eso, ¿no? La historia anterior la repetimos porque la habíamos pasado en otro programa, pero hay gente que nos había escrito diciéndonos que no habían podido escuchar bien el final. Bueno, no sé si el problema fue de interferencia en la radio o algo parecido, pero bueno, ahí está, la compartimos. Y en este caso, quien me contaba la historia, o me contó esta historia, en realidad, es Micaela, que cuenta que en su casa vivía su papá, su mamá, su hermano y ella. Todos mayores de edad, todos mayores de edad. Me contó que de repente, y sin ninguna explicación aparente, comenzaron a ocurrir situaciones paranormales en su hogar. Su hermano pasaba muy poco tiempo en la casa porque trabajaba, él es policía, y ella estudiaba en la facultad. Los padres, bueno, ya estaban jubilados, ¿no? Y de repente comenzaron a ocurrir cosas. Bueno, ella recuerda, Paola es el nombre de esta, recuerda que en una oportunidad volvía de una fiesta en casa de unos amigos, ya entrada la madrugada, esto para el mes de mayo, y recuerda que esa noche estaba lloviznando, y cuando llegó a su casa, la casa de ella tiene una pared bajita en el frente, todo a lo largo, de no más de 1 metro, y sobre esa pared una reja que debe tener 1,5 metros aproximadamente, un pequeño jardín y luego la casa. Cuenta que en ese jardín tenían una planta de flores, una planta, creo que se llama laurel de jardín, se llama la planta, y que ella, bueno, llegó como siempre, abrió el portoncito de la casa, entró, y cuando caminaba por ese pasillo para ingresar a la casa, vio o le llamó la atención un movimiento junto a ese árbol. Estaba a 3 metros de donde estaba ella. Le llamó la atención el movimiento, y ella dice que miró y vio como a una mujer, ella dice mujer porque tenía el cabello largo, que estaba agarrada del árbol, del tronco del árbol, con las 2 manos, y solamente sacó la cabeza, como si estuviera escondida detrás del tronco del árbol, toda de negro, y solamente sacó la cabeza para mirarla a ella. Ella cuenta que pudo ver el rostro de aquella aparición porque había un foco enfrente de la casa que siempre quedaba prendido, ¿no?, por las noches, y ella asegura que era un rostro pálido, demacrado, dice ella, esa es la palabra, y con los ojos sin vida. Sumado a eso, que sintió un escalofrío profundo al ver esta aparición. Ella dice que duró apenas segundos y ella vio claramente cómo esta mujer o esta aparición se escondía nuevamente detrás del tronco, pero ella podía ver las manos, ¿sí?, que treparon hacia arriba del árbol, como si las manos se hubieran ido sola, o como si el resto del cuerpo no pudiera verlo, ¿no?, como que estaba muy oscuro. Comenzó a golpear desesperadamente la puerta, a pesar de que ella tenía llave,
Y su papá salió asustado, lo mismo que su mamá, prendieron las luces y ella entró casi llorando del miedo que sentía en ese momento, sin poder explicar lo que le había pasado, ¿no? Porque no podía hablar. Unos minutos después, cuando logró calmarse, le contó a su papá y a su mamá lo que habían visto y ellos le dijeron que posiblemente lo había imaginado, que no le dé demasiada importancia a esas cosas. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sin embargo, ella se quedó muy inquieta, muy asustada con esta situación, y aquella noche le costó mucho dormir. Era como que de repente escuchaba ruidos, o un poco sugestionada también, ¿no? Pero bueno, pasó ese día. Su hermano, que se había separado hacía poco tiempo de la esposa, comenzó a tener problemas en la casa. La ex esposa venía a hacerle problemas por el tema de la plata y por otras situaciones también, ¿no? Y la situación en la casa en ese momento era como muy inestable. En otra oportunidad, ella volvió como a las 11:30 de la noche, se sentó a comer junto a su mamá, a su papá, que la acompañaron, y luego se fueron a dormir. Y ella se quedó, no se había dormido, se quedó leyendo unos apuntes. Y como a la 1 de la mañana, su mamá se levantó para tomar agua en la cocina. Y dice que escuchó que su mamá lo llamó a su esposo, es decir, al papá, ¿no? de ella, de Paola. Lo llamó muy asustado y luego gritó. Ella, que estaba despierta, corrió hacia la cocina y vio a su mamá sentada en el piso, y el instante en el que alguien, a quien ella no podía ver, le soltaba el cabello. Su mamá le dijo que cuando ella estaba por abrir la heladera, alguien le tiró del cabello desde atrás y ella cayó al piso, pero no la soltaron. La abrazó muy fuerte a su mamá, estuvo llorando asustada también por esta situación. Su papá no comprendía, y ya un poco viendo que le había pasado esto a su esposa, bueno, tenía sus dudas de que esto fuera imaginación, ¿no? La cuestión es que aquella noche dejaron algunas luces encendidas, el hermano volvió medio tarde, ella le contó lo que había pasado, se quedaron como que se levantaban cada 2 por 3 para ir a verlo a sus padres en la habitación, ¿no? Para ver si estaba bien, si no les pasaba nada. Pasaron como varios hechos parecidos a estos, ¿no? Mientras tanto, el hermano de Paola enfermó 2 o 3 veces. Primero fue una gripe, después tuvo una angina, después estuvo enfermo del estómago, del hígado. Pero era una cosa increíble porque se enfermaba, salía esa enfermedad y caía en otra y en otra. Y todo esto hacía que él comience a bajar de peso, en un proceso que duró un par de meses, ¿no? Se enfermaba, se curaba de esa enfermedad, o salía de esa enfermedad y se agarraba a otra enfermedad. La cuestión es que comenzaron a hacerle análisis de todo tipo, pensando que, tenía problemas en el sistema inmunológico, de acuerdo a lo que ella me cuenta, ¿no? En las defensas muy bajas y esas cosas. Pero no encontraban como causas o razones aparentes para esta situación que él estaba atravesando. Por momentos, cuando estaba durmiendo, comenzaba a gritar, y ellos, asustados, acudían a la habitación, y él decía que tenía dolores de cabeza insoportables, como sentía que le dolía mucho, que como si le estuvieran presionando la cabeza, y gritaba, ¿no? Por unos instantes. Y esto le sucedía, estos episodios ocurrían así, durante la noche, por ejemplo. Mientras tanto, en la casa se repetían estas apariciones, tanto que ellos ya lo habían hablado todo, es decir, los 2 hermanos, o sea, Paola y su hermano, y sus padres,
que no se explicaban qué es lo que pasaba. La mamá de ella puso algunas estampitas que tenía, que había hecho bendecir y esas cosas, ¿no? Y bueno, ella intentaba, digamos, ayudar de alguna manera en esta situación. La cuestión es que una noche estaba Paola con sus padres en su casa, su hermano había ido a trabajar, y cerca de las 2 de la mañana aproximadamente, con un poco de desconfianza, ella misma dice que a pesar de que en ese momento no había ocurrido nada, fue o tenía la intención de ir a la cocina a tomar un poco de jugo, pero le dio miedo. Cuando estaba por salir de la habitación, sintió algo y le dio miedo. Y bueno, ella se decía, pero no puede ser, estoy en mi casa, y salió hacia la cocina. Cuando se sirvió el jugo en un vaso y estaba por guardar la botella en la heladera, dice que el vaso, o el jugo en realidad, comenzó a hacer burbujas, primeras pocas burbujas así, y luego era como si hirviera el vaso. Y ella se asustó, salió corriendo para la habitación de sus padres, que luego fueron a ver, por supuesto, y increíblemente el vaso estaba dado vuelta en la mesada, ¿sí? Estaba al revés sobre la mesada, como si alguien lo hubiera movido, ¿no? Dice que esa noche sentían en el techo de la casa como si llorara alguien, o como si fuera un gato. Sentían lamentos que los inquietaban, por supuesto, ¿no? Porque fue durante toda la noche. La cuestión es que, como a las 4 de la mañana, lo trajeron al hermano, Paola, en un móvil, diciéndole que se había sentido mal, le había bajado la presión, lo habían llevado hasta la comisaría. Cuando se sintió mejor, lo cargaron en la camioneta y lo llevaron a su casa, ¿no? Y él estaba bien en ese momento, pero decía que no se explicaba, no sabía qué es lo que le pasaba. Lo cierto es que cuando se acostó a dormir nuevamente, comenzó a sentir esos tremendos dolores de cabeza que cada vez eran más frecuentes y más agudos, ¿no? Aquella noche prácticamente no pudo dormir. Se dormía y se levantaba gritando del dolor en la cabeza, ¿no? Y bueno, ellos preocupados, sin saber cómo ayudarlo, se quedaron junto a él, le dieron alguna pastilla para el dolor de cabeza, y apenas amaneció lo llevaron nuevamente al médico, ordenó algunos estudios, le hicieron, y esto en el lapso de una semana, le hicieron un electroencefalograma y cosas por el estilo, pero no encontraban causas a esta situación. Y comenzaron a pensar que era de origen neurológico, ¿no? Pero unos días después, el hermano de Paola estaba durmiendo en su habitación y comenzó a gritar desesperado. Todos pensaban que era nuevamente aquellos episodios, que eran esos dolores intensos que sufría por las noches. Pero cuando llegaron a la habitación, él estaba asustado, acurrucado como un niño y llorando. Y él le dijo que se había dormido y en un momento escuchaba como que alguien le hablaba. Y él abrió los ojos, se despertó, y como si estuviera flotando sobre él, levitando sobre él, acostada, en la misma posición que él, pero como levitando, una mujer que él decía que tenía el rostro de una calavera, una imagen realmente muy fea. Cuando ellos entraron a la habitación, aseguran que había un olor muy fuerte, un olor que no desagradable, por supuesto, pero que no podrían decir ellos o definirlo exactamente, porque era un olor raro, ¿no? Pero muy fuerte. Y bueno, ventilaron la habitación,
prendieron las luces, le hicieron un té, lo acompañaron, y ya los 2 días después, un par de días después, le habían dado una licencia médica y prácticamente estaba como un zombie todo el día porque no podía dormir. Se dormía por las noches y sentía unos dolores insoportables de cabeza, ¿no? Hasta que en un momento, una noche, ellos, los padres y ella incluso, se quedaron con él en la habitación acompañándolo, la madre rezando para que tratara de dormir, y en un momento se comenzó a gritar de nuevo con estos dolores, y ellos vieron que de uno de los oídos le salía sangre, y se asustaron con esta situación. Continuaron con los estudios, pero no encontraban nada y él empeoraba, hasta que en un momento vino la madrina de él, la madrina que vivía al sur de la provincia, en Monteros, y hablando de toda esta situación, cuando le contaron todo lo que estaba ocurriendo, ella dijo que hicieran 2 cosas, les aconsejó: que hicieran bendecir la casa y que lo llevaran a una señora que ella conocía, una curandera, que estaba en el sur, también una mujer de Aguilares aparentemente. Y bueno, no dudaron en hacer esto, ¿no? Ese mismo día habían conseguido ellos agua bendita y el compromiso de un sacerdote de ir a la casa. Ellos mismos, bendijeron la casa. Y un tío de Paola llevó a esta señora, a la madrina de él y al papá, hasta a buscar a esa mujer, ¿no? Que accedió a venir. Ya cerca de las 4 de la tarde aproximadamente llegaron a la casa, ¿no? Dice que apenas entró ella a la casa, apenas abrió el portoncito, ella pidió entrar primero. Apenas abrió el portoncito de ingreso a la casa, se quedó parada y dijo: hay un trabajo muy fuerte acá. Eso fue lo primero que dijo. Fue hasta la habitación donde estaba el hermano de Paola, estaba despierto, estaba tratando de tomar un té, porque dice que había comenzado a tener problemas también cuando ingería algo, se descomponía y vomitaba absolutamente todo. Había perdido mucho peso y estaba bastante mal, muy demacrado, muy flaco. Y bueno, esta señora entró a la habitación y le dijo: mijo, ¿cómo está? Y él la miró y le dijo: mal. Y se sentó a hablar y estaban ellos presentes, ¿no? Y dice que le tomó la mano, le tocó la cabeza y hizo que se persinara. Los dos se persinaron y comenzaron a hablar. Ella le preguntó si había tenido algún problema, le dijo que no. Y ella le dijo: hay una mujer, le describió, ¿no? Le dijo: hay una mujer que no es muy, muy alta, con el cabello de color marrón, y le dio una seña particular de esta persona con la que él se asombró. Le dijo que esta persona, esta mujer de la que ella le estaba hablando a él, tenía un lunar en el ojo, ¿no? Un lunar dentro del ojo, una seña, algo particular que no es muy común en las personas, ¿no? Y es como que todos se miraron, se asombraron, porque jamás le habían dicho nada, ni siquiera de que tenían sospechas de que alguien podía haberle hecho un trabajo, hasta que su madrina dijo eso, ¿no? Y todos se miraron porque se dieron cuenta que estaba hablando de la ex esposa del hermano. Y se quedaron sorprendidos. Y esta mujer le dijo: ella te está haciendo ese trabajo, porque no quiere, quiere que si no estás con ella, no estés con nadie. Entonces ahí es como que comenzaron a reaccionar. Incluso Paola misma
me contó que sabía que la ex esposa del hermano había concurrido o iba habitualmente a una mujer que tiraba las cartas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que la situación venía por ahí. Y esta señora comenzó a buscar entre las cosas, le dijo si últimamente le había hecho algún regalo o algo, o antes de que comenzaran estos problemas le había hecho algún regalo, y él no recordaba nada que le haya dado, no recordaba estas cosas, ¿no? Buscó debajo de la cama en algunos lugares, y luego comenzó a caminar por la casa y salió hacia el frente, ¿no? Cuando ella ingresó a la casa dijo, hay un trabajo muy grande acá. Entonces salió y se paró en el mismo lugar, y se fue derecho luego hasta este árbol que yo les cuento, que era como me dijo el nombre, es un laurel de jardín, exacto, que tenía muchos años en la casa. La mujer se apoyó en el tronco y comenzó a buscar, y en un momento se persinó y los llamó a todos para mostrarle que en el tronco del árbol, en la parte que daba hacia la pared, ¿sí?, entre el tronco del árbol y la pared del vecino habían unos 40 centímetros, un lugar al que ninguno de ellos iba nunca, nadie se metía ahí entre el árbol y la pared, ¿no? Bueno, justamente en esa parte del tronco había dibujado un ataúd, muy bien dibujado, con una estrella de 5 puntas hacia abajo, y algo mucho más increíble todavía. Ahí al pie de ese árbol había una bolsita con una foto tipo carnet del hermano de Paola y los restos de lo que fue alguna vela que habían encendido allí. Allí le habían hecho el trabajo. Cuando esta mujer desarmó aquella bolsa plástica, una bolsita muy chiquita para sacar la foto, vieron todos que la foto tenía un alfiler que atravesaba de lado a lado a la altura de las orejas en la cabeza. Y la mujer le dijo que esos dolores que él sentía y esa situación por la que estaba pasando se debía a ese trabajo, que él iba a morir con dolores de cabeza, o al menos que esa era la intención, ¿no? Esta mujer, ella misma se puso a rezar en el lugar. Paula cuenta que hizo como pidió que prendieran unos carbones, y ella quemó azúcar, incienso y algunas otras cosas, luego echó agua bendita en el lugar, y la foto de él, pidió que ella le sacó el alfiler, por supuesto, y ese alfiler lo clavó en la tierra y le dijo que no lo saquen ahí, que el alfiler se iba a podrir, se iba a herrumbrar y podrir, y que el trabajo se iba a cortar, que de a poquito se iba a ir recuperando, ¿no? Y le pidió que a la foto de él la pusieran dentro de una Biblia, que estuviera bendita. Hicieron eso, ¿no? Hicieron eso. La mujer hizo un trabajo de limpieza en la casa y ellos quedaron muy mal, imagínense, con esta situación. Se acaban de dar cuenta que la ex mujer le había hecho un trabajo para que él se muriese, ¿no? La cuestión es que, llevaron a esta mujer nuevamente hacia el sur. Esa noche hubo mucho ruido en la casa, pero él pudo dormir porque no tuvo aquellos dolores insoportables de cabeza. Por momentos le dolía un poco, pero dice que con el paso de los días fue mejorando, y que al cabo aproximadamente de un mes él estaba muy bien. Es decir, había recuperado peso, ya no tenía dolor de cabeza, había comenzado a dormir tranquilamente, y eso sucedía de acuerdo a lo que le dijo esta mujer, porque el alfiler se iba a herrumbrar, iba a comenzar a herrumbrarse y a podrirse ahí dentro de la tierra, y eso, iba a hacer que de a poco aquel trabajo vaya desapareciendo de él, ¿no?
Bueno, le pidió también, esta mujer con un cuchillo, sacó toda la corteza en la parte donde estaba aquel dibujo y la enterró. Y bueno, allí se cortó el trabajo, ¿no? Allí el hermano mejoró, la situación en la casa mejoró, luego hicieron bendecir la casa y no volvieron a tener episodios ni de apariciones, ni de ruidos, ni nada extraño, ¿no? Paola, por un lado, me dice que cree que, bueno, había visto cuando ella llegó a su casa y aquella aparición macabra que vio detrás del árbol ese era una bruja. Y posiblemente haya sido el día, el momento en el que hayan hecho el trabajo, ¿no? Por supuesto que si tuvieron muchos problemas después con la ex esposa, imagínense. Pero gracias a Dios hoy en día todo eso es una cuestión superada. Pero me dice, Paola, me dice, yo quería decirte dos cosas. Primero, que creo que existen estas cosas, hemos vivido este tipo de apariciones paranormales también, y que hay gente, que hay curanderos que trabajan haciendo daño. Eso es totalmente cierto.